Bien, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Es súper interesante este tema y nos tomamos más tiempo quizás del debido porque es un tema sumamente apasionante, candente, pasamos el programa apasionante entero, y no nos habíamos reunido No, y que no para me dejaron analizar. hablar el pasado lunes. Y este hombre quería... Y no hicieron el programa se el martes para que molestó yo no conmigo. hablara. Y Ay, tú no sí. ese programa el martes. Para que no hablara fue. Yo tuve que decirle, pero ve tú solo, ya, no Usted importa. de cartón, le pregunté. No se puede mojar. Bien, yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado, señores, con la respuesta que pretende dar el gobierno a todo lo que ha pasado con esta tormenta denominada Franklin. Me parece correcto que el gobierno, una vez pasados los efectos de la tormenta, decida reunirse y en esa reunión evalúe los daños para hacer lo que tiene que hacer, que es lo que se supone tiene que hacer el gobierno, y todos los gobiernos. Bueno, ir en auxilio de las personas afectadas, en los lugares afectados, determinar dónde hubo mayor grado de afectación. En el caso específico fue en Asua, en términos agrícolas. Luego no hubo tanta afectación, aún así el gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de recursos para resarcir o para pretender resarcir o ayudar a resarcir los daños dejados por este fenómeno atmosférico. Creo correcto, es así como el gobierno responde a las necesidades. No es el primer gobierno que hace esto, por eso quiero destacarlo. Hay asuntos que tienen que ser responsabilidad de todos nuestros gobernantes. Y Luis en eso ha sido pronto, ha sido un hombre raudo y ha dado la connotación y la gente lo nota, que es un hombre que se preocupa por las cosas que pasan. Estrategia o no, en todo lo que ha pasado, en todas las necesidades que son más o menos de un interés colectivo, Luis ha estado de frente y la gente ha visto con buenos ojos el que el presidente esté ahí. Este es otra vez más, yo me alegro de que el gobierno tienda la mano amiga, pero esa mano amiga, yo a veces me pregunto hasta cuándo los gobiernos van a estar tendiendo mano amiga en sectores que bien pudieron haber sido subsanados por tener acuerdos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cualquier país de verdad, hasta la producción agrícola tiene un seguro agrícola que permite que ante una catástrofe de esa naturaleza, los grandes productores tengan asegurados sus inversiones. Aquí tiene que ser en un país mísero, pobre como el nuestro, cada vez que hay una catástrofe, tiene que ser el papá gobierno que salga a remediar los activos y los pasivos de incluso quienes tienen más cuarto que todos los demás, porque los grandes productores a lo que se le va a ayudar ahora tienen cuarto incluso para resarcir el daño que le ha sido afectado. Yo puedo entender que las personas que viven en las zonas marginales, en las cañadas, en los barrios de extrema pobreza, el gobierno tiene que estar ahí, porque es un mandato constitucional estar al lado de la gente. Pero el resarcimiento económico, señores, no va a ser necesariamente a los más pobres. Entonces, debe llegar un momento en que tengamos que cambiar esa cultura de cuando hay un siniestro, cuando hay un incendio, puede ser una empresa grandísima, puede ser una empresa que tenga 200 a 2.000 empleados y como quiera quieren que el gobierno vaya a resarcir. Cuando bien esa empresa pudo haber tenido un seguro y pagar sus cuartos para resarcirse, para recobrar sus inversiones y para incluso pagar a las personas que salen afectadas. El papel del gobierno es ese, es la mano amiga de todos, pero de unos más que de otros. Que deben, Adolfo, las empresas tener ese capítulo, para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso es lo que tú dices. Siempre se aprovechan de esas circunstancias y los gobiernos también lo hacen porque le sacan también provecho a eso, Tampoco porque son más buenos de la cuenta, vamos a ver claro. Los bancos tienen seguro para propiedades, muebles, inmuebles, usted puede, incendio, siembra, porque usted puede hasta en su casa asegurar sus trastes, su mobiliario de robo, de fuego, de inundaciones. O sea, claro. Lo que pasa es que somos más sabios. Pero los bancos, por ejemplo, tú no puedes hacer un préstamo hipotecario si no tiene, tú no pagas un seguro de incendio, un seguro de propiedad. Tú lo compras, que te lo imponen de manera obligatoria. Que te lo imponen. Y lo subieron ahora. Yo ni sabía, yo ni sabía que tenía eso. Lo subieron como no, porque 300 ni siquiera pesos. te lo informan.
Ni siquiera te dicen que diríamos sería una potestad de un banco. Dices, no, si tú no tomas este seguro, nosotros no te damos el precio. Pero es que ni siquiera eso tú lo informan para que tú digas sí, aunque sea haciendo bembita. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sucede este tipo de catástrofe, esta o cualquiera, aparecen los gobiernos y los gobernantes. Y si bien es cierto que ayudan a las personas, también capitalizan en términos políticos. Y más en un periodo como este. Y más en un periodo como este. Si fuésemos más independientes, si los grandes productores, si la gente tuviera la capacidad de tener de manera obligatoria mediante ley su seguro para sus empresas, no hubiera que esperar y ver a un presidente haciendo de buen papá presidente y de buen papá político, porque ¿qué piensa la oposición ahora? ¿Dónde diferencio al presidente candidato, al presidente que tiene la obligación de estar ahí? ¿Entiendes? Por ejemplo, miren el caso, por ejemplo, de San Cristóbal. El presidente, el gobierno entregó 50,000 pesos a los afectados, a los familiares afectados. Y ha dicho que va a dar 20,000 pesos mensual hasta diciembre. Pero eso no tiene que hacerlo la empresa, a las empresas. Debería. El asunto. Pero esas empresas. El gobierno puede hacer otras cosas. Pero tú puedes estar seguro por la comunidad. Por la comunidad, por el entorno, exacto. Pero eso lo que le hace hacer a uno es hacerse, algunas preguntas. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque yo no entendí, eso yo no lo he entendido. Desde el primer día del anuncio. Está bien, pero tú no entendiste ese caso. Yo estoy hablando de todos los casos. Sí, porque lo han hecho todos los gobiernos. O sea, se han manejado así igualito todos, cuando suceden catástrofes. Adolfo, a ver si yo entendí la posición, que lo repito, lo he dicho, tengo 3 o 4 días diciéndolo. Apoyo en todos sus términos las acciones acometidas por el gobierno previamente, durante y hoy, las anunciadas post. Yo pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno con los fondos que tienen un nombre y un apellido? Son fondos de emergencia, que se cubren con la ley de presupuesto, se guarda. Hay un capítulo guardado de ahí, calamidad. Entonces, fondo de calamidad. ¿A qué va a acudir? ¿En auxilio particular de la gente? No, en auxilio de reparar puentes, que hay varios caídos, reparar caminos vecinales muy dañados, acueductos, no, y de la gente. Hay propiedades resolver problemas de cañadas. Hay propiedades agrícolas como las de Ocoa, que hay que procurar salvarlas. Bueno, pero eso es entonces ir en auxilio de la gente. Perfecto. Porque a final de cuentas todo eso es a favor de la gente. Pero es lo que te digo. Si eso pero vamos a ver, es que hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, respecto a lo que decía Adolfo, no es lo mismo esos pequeños productores que están sembrando maticas y cosas para poder comer, que aquellos que tienen préstamos millonarios, como los de muy millonarios, que son empresas como tal, establecidas, que te mueven incluso un gran personal, y eso tiene que pensar en sus aseguradoras. Claro. Ahora, una cosa es a lo que el gobierno tiene que acudir en términos incluso hasta de emergencia, que dicho sea de paso, hay que decir, en serio, yo pienso que la tormenta no provocó enormes daños como para pensar en que el país esté en una situación de emergencia. Claro. No. Incluso hay que pensar en lo siguiente. Estamos, y ese es un tema que voy a tocar ahorita, estamos en la ruta de los huracanes y nos falta el mes más fuerte de los huracanes o de los fenómenos naturales. No sabemos lo que puede venir todavía. Tampoco es que vamos a desbordarnos, porque en relación incluso a lo de San Cristóbal, ahí se vio algo sumamente humano. Víctimas mortales en esta tragedia que hubo con respecto al paso de Franklin. Creo que hubo, bueno, duele, por supuesto que toda muerte duele, pero creo que solo fue una muerte. Van dos. Pero imagínense, estamos hablando de que en San Cristóbal... Y por imprudencia. Sí, que por cierto fue en San Cristóbal, pero que en San Cristóbal hay que decir, aquellas víctimas fueron decenas, las víctimas de 33. Y ahí se paró el conteo porque no sabemos, demasiado muertos. Que pudo el tema solo apagarse precisamente por Franklin. Exactamente. El fuego se apagó por la lluvia. Pero hay algo que hay que aclarar, Carlos. Cuando tú dices que no hubo grandes daños, es porque uno lo magnifica en la medida en que son trágicos.
Sí, que tiene Sí, que haber mucha tiene muerte. que haber mucha muerte, pero mira. No, pero el mira daño que uno esperaba que las ocasionado. presas se iban a llenar todas No y va- sin embargo no no, ocurrió. Sí, pero si tú vas, por ejemplo, a Asua, No, y va a los barrios. grandes Aquí hay daños. barrios que tienen en Higüey, Barahona, Sí. Higüey, hay grandes daños. yo Hay entiendo el grandes espíritu daños. de lo que tú dices, Pero- no pero- quizás Yo lo la entiendo. magnitud que No uno es la esperaba. dimensión en la que No, se... no es lo mismo. de Exacto. ninguna No es lo manera. mismo De porque el ninguna daño, manera. porque te voy a decir una cosa, y yo no quiero ser indolente. Chelito, lo que se Yo va a no, meter yo en no, eso. yo no quiero Bueno, parecer mejor, indolente. mejor Tú si le vas a es dar chelito. 20,000 pesos a una familia que fue afectada, quizás que se le cayó su casa, que se le quemó su casa, pero a lo mejor no ha perdido a nadie. Pero esa misma familia de Barahona perdió su casa y perdió sus ajuares. Y ahí es la mayor la responsabilidad del gobierno. ¿Tú Y sabes el cuál mayor- fue la por eso- reacción de una de las comunidades de Barahona, Carmencita? Una de las reacciones fue decir que ellos están acostumbrados a las inundaciones para que Yo lo vi. tú sabes lo Claro, doloroso sí, que es sí. eso. No, no, y que así están acostumbrados a eso. Tú sabes lo Y que no es pasa eso. nada. Es igual que la gente que estuvo metido en los teteos. Tienen una dimensión diferente del Claro. peligro. Bueno, pero además esos recursos deben usarse bien. Porque, por ejemplo, esos recursos tienen que usarse porque hay muchas comunidades esas que se inundaron por los problemas que hay, que ha habido de décadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos recursos? Hay problemas ahí, se inundaron por cañadas. Entonces, resuelven ese problema de la cañada para que eso no vuelva a suceder. Aquí se está Bueno, resolviendo el yo problema lo de la que cañada quisiera, de la mejor manera. perdónenme, qué sé yo, el meollo de lo que quiero dejar a las personas es que en la medida en que se obligue a las empresas a ser responsables, en que tengan seguro para ellos como empresa y para sus Totalmente de empleados, acuerdo. es mucho menor la mano amiga de un gobierno, sobre todo un año preelectoral, que se capitaliza incluso sin querer. Dar 50,000 pesos no es nada, ok, perfecto, para nosotros, pero quizás para ellos es mucho. Pero si lo dieran las empresas porque tienen un seguro de empleados, por lo menos 500,000 le toca a cada uno, empleados bien asegurados, y el gobierno no tuviera que intervenir. Entonces el patrón me dice, acaba de decir, no, que son pocos lo que hay que invertir. Qué bueno, que puede ser poco. Sí, claro. Que sea Porque no poco lo están que hay. ahí. Pero además Qué bueno. eso entra en riesgos laborales. Pero claro, Ahí va Entonces, el las gobierno. empresas que tienen que cubrir eso. es que aquí hay una connivencia El gobierno lo que maldita. tiene que con asuntos de infraestructura y con cuestiones que tengan que ver con el Es que hay entorno. una Ahora- connivencia fatal, una connivencia maldita, en la que probablemente no sepamos nunca la realidad de lo que allí pasó y en la que probablemente los verdaderos responsables o se desconozcan o no purguen condenas. Si tú fueras el ministro de Agricultura... Y cuando tomaras ven el tienen, mismo cuando ven a ver espíritu- tienen un seguro y lo cobran y no dan nada. ¿eh? Tomaras el mismo espíritu También. planteado por el admirado amigo Limber. Es que tú bajo ninguna circunstancia, con un producto agrícola que está reducido, se ha reducido en más o menos un 20% la capacidad productiva en los últimos 2 años, tú no puedes bajo un efecto de eso permitir que se siga deteriorando el aparato productivo No. agrícola. Entonces, por garantía alimentaria. Porque si no, tú vas a tener que importarlo y va a ser más caro para el gobierno ponerse en ese proceso. Entonces, es preferible ir en asistencia a esas empresas que dejarlos Sí, a su pero suerte. ese Perdón, análisis solo tú tienes que quiero hacerlo en agregar- todos los momentos porque siempre se ha hecho así. Solo quiero agregar algo ahí con relación a eso. Vamos a suponer, mire, la empresa que está construyendo o reconstruyendo la carretera Barahona-Enriquillo, si hay caminos por ahí dañados, esa empresa que Debe tiene esa asumirlo. contrata Debe de asumir. debe de ¿Y, asumir. ¿Con qué lo va a pagar? Con un ¿A pagar seguro qué? que tiene, con un No, seguro. no tiene que ver con eso. No, señor. no, no, digan no, no, eso. claro. No Deben, digan deben eso. poner sus equipos a la disposición de rehabilitar esos caminos, aunque el gobierno le ponga el combustible. No Bien, digan eso. hay otro tema, señores, del que yo quiero referirme de manera breve y está relacionado con una noticia que leí y volví a releer. Las pretensiones que hay en el Congreso Nacional de eliminar que las personas mayores de 65 años de edad con más de una vivienda no paguen el IPI. O sea, el impuesto que tiene que pagar cada uno de nosotros por la... sí se suma. Pero si tú tienes, por ejemplo, digamos, Si no llegan al 5 tope. apartamentos, no, es que el tope es lo que te pone a pagar. Si tú tienes una vivienda que cuesta menos de 8 millones, tú no pagas IPI. Si tienes una vivienda que cuesta 9 millones tú pagas el 1% del IPI anual. Del uno- Pero de la lo que diferencia. pretende
este anteproyecto de Marras de ley es que se elimine el pago del IPI para las personas que cumplen 65 años. Y a mí me parece total y absolutamente absurdo en un país de mierda como el nuestro, un país miserable, en un país en el que los impuestos no son un lujo, sino una necesidad. Y lo dice alguien que paga su IPI porque tengo propiedad y tengo que pagarlo. O sea que me convendría quedarme callado incluso, pero me parece que no. Que por el hecho de yo llegar a 65 años, si tengo, por ejemplo, 7 propiedades, yo tenga que dejar de pagar el IPI. Porque ¿para qué sirven los impuestos de un pueblo? Para costear, para subvencionar las catástrofes y las necesidades como las que acaban de ocurrir. En la medida en que hay mayor recaudación impositiva, en la medida en que tenemos mejores impuestos, bueno, pues mejor para la sociedad en principio, y eso es lo que se supone. Ahora, que en la práctica nos diga que los impuestos nuestros se utilizan para robársela, para corrupción, para hacer lo que cada gobernante le dé su maldita gana, es otra cosa. Pero la idea de los impuestos es que nosotros tengamos con qué subsidiar nuestras propias necesidades como nación. Por eso me parece absurdo y quiero saber quién está detrás de todo eso. Por el solo hecho de cumplir 65 años que la persona no tenga que pagar IPI por su propiedad. ¿Qué se busca con esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Repito, y lo digo porque la mayoría de nuestros multimillonarios tienen 60 o 65 años y tienen no una, sino 10, 15, 20, 30 propiedades. Y no es posible que mediante ley queden exentos de pagar impuestos porque llegan a los 65 años, pero voy más lejos. Es una aberración, es una distorsión y es inconstitucional que por el hecho de llegar a 65 años yo no pague impuestos versus los que tienen menos de 65 años tengan que pagar esos impuestos. Yo quiero que alguien me explique, como un niño pequeño con masilla y todo, qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Por qué esa distorsión? Porque eso es, repito, total y absolutamente inconstitucional, como lo fue en principio cuando se determinó mediante ley que el que tenga una propiedad era el que iba a pagar IPI. O sea, el IPI se cobraba una propiedad, pero no cónsonos con eso. Ahora quieren que sean todas las propiedades de una persona que cumpla más de 65 años. 65 años es total y absolutamente una hermosa edad. Es un joven todavía con capacidad de trabajar y es la edad más o menos en la que uno tiene ya la capacidad de acumulación originaria, de tener playa, casa en la playa, en donde sea. O sea, que es la edad también en que uno tiene que pagar más impuestos. No. Yo quiero saber por qué. A mí me parece total y absolutamente distorsionado. Hay sectores detrás de todo esto. Y de seguro que no son los menos pudientes porque no les importa este tema. Hay sectores que aprobaron el IPI para una sola propiedad y no conforme con eso, quieren que se quite el IPI a todas las propiedades. Y mi llamado es al presidente de la República y a los legisladores que entiendan que sin cobro de impuestos no podemos. Y si estamos esperando el año que viene para una reforma fiscal que solo implica nuevos impuestos, no es posible que por un lado creemos impuestos y por el otro quitemos impuestos a los que más deben pagar. Bueno, actualmente están exentos de ese pago de ese impuesto las personas físicas que tienen 65 años, pero que tienen una única propiedad. Es lo que dice inmobiliario. Sí. Entonces, si lo quieren llevar a otra, ahí hay una aberración. No, a lo que se quiere llevar es a que Quieren tengan quitarla que 60. si tú tienes 70 propiedades Las y tienes 70 no. 65 años. No, ahí dice que por el sea hecho de- única. Exacto. Sí, en la no, ley eso es lo que dice actual. la ley. La ley, La exacto. actual, eso es lo que dice Adolfo, que hay Exacto. que ponerle a más de una. Exacto. Porque ella extender la decisión a más de una propiedad. Lo que yo entendí que tú dijiste. Sí, ¿verdad? sí, Sí, claro. Sí, entonces, Exacto. mira, Adolfo, yo comparto contigo que si yo tengo 7, 8, 10 propiedades, si yo tengo capacidad para tener 5 fincas y Tiene 2 que tener apartamentos, capacidad yo para tengo que pagar. para pagar algo de impuestos. Sí. Ahora, hay que tener claro una cosa. Los países que tú llamas de verdad, que pasan por el principio de proteger a los más desvalidos, y normalmente es la niñez y el envejeciente,
ese envejeciente, después de los 65, y yo no lo dejaré en 65, 70 años, porque en 70 años tú estás en capacidad de producir ahora mismo sin problema, tiene la necesidad de una pensión, pero en nuestro país hay un déficit de pensión para casi todos los envejecientes. Sí, pero eso no puede ser una excusa. Entonces, para ese hay déficit que de buscar pensión. un mecanismo para que el envejeciente tenga mecanismos por Pero los cuales sobrevivir. Entiendo, hermano, pero escúchame esto. Yo entiendo, perdóname, Carlos, entiendo el principio de lo que tú dices, pero los que están buscando esa evasión de impuestos no son esos envejecientes desvalidos que están en nuestros barrios. No, es que eso, son para los que tienen 10, 15, 20e propiedades que tienen incluso garantizarse. Que hay que protegerlo también, no. Mire, lo que pasa es que quieren filtrar, digo, lo que yo estoy interpretando de lo que plantea Adolfo es lo siguiente, es decir, por el hecho de tú tener 65 años no debe ser. Se quieren liquidar. Es el asunto de que si tú tienes 5, 6, 7, 8, 9 propiedades, no importa que tú tengas 100 años. Exacto. Oye, es que tú tienes recursos para tener esos recursos, valga la redundancia. Ahora, en las sociedades organizadas, desarrolladas, uno siempre pone como ejemplo Estados Unidos, pero están también los países europeos. Pero en Estados Unidos está la garantía desde antes del nacimiento o el nacimiento hasta después de la muerte. Exacto. Y cuando hablo hasta después de la muerte, es que yo oí a un viejito que dijo en una ocasión, en Estados Unidos el que ve un cementerio dice, coño, cualquiera se muere. Sí, tan bonito. Porque penas de la vida. Por lo que yo dije ahorita, que los recursos se utilizan de una forma óptima. Tiene un valor. Los cementerios son tan bonitos, por eso cualquiera se muere. Esos son valores. No, le dijo el viejito. Sí, pero no es para el envejeciente. Y que nadie invente con un niño ni con un anciano. Ese envejeciente dominicano tenga 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos. Tiene que tener también un mecanismo de protección. Ahora, lo que yo no puedo aceptar, y ahí coincido contigo, que si yo tengo 4 apartamentos, los 4 estén exentos. Porque mucha de esa gente de lo que vive es de la renta. Su pensión es la renta. Claro. Su pensión es la renta. Si tú me preguntaras a mí, coño Ángel, yo no voy a tener pensión a Adolfo Salomón me dice, yo no voy a tener pensión, te digo, patrón, cómprese 100 tareas de tierra y siempre la de aguacate, que esa es su pensión. Hoy. Y esa va a ser tu pensión. Yo te digo, cómprate 5 apartamentos. O cómprate 5 apartamentos, o 2, o 3. Ahora, ¿por qué no tener una gracia con los privilegios que tienen? Señor, ¿ustedes saben cuánto es la exención de impuestos en República Dominicana? ¿Una gracia con quién? 300.000 millones de pesos. Sí, pero eso es sencillo. ¿Y quiénes están ahí? Esos viejitos que van a hacer 10 mil millones de pesos. Pero es sencillo. 10 mil millones de pesos. Pero esos 300.000 millones, ¿tú crees que son de los pobres viejitos? Pero es sencillo. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de personas de 65 años que tienen todas esas propiedades? ¿Cuál es la cantidad? Entonces, esa exención de impuestos no va a afectar. Eso se queda en una muela del gobierno. Pero va a favorecer a un sector prácticamente. No se queda una muela del gobierno por una razón, espérate. Los impuestos son para personas físicas y las personas empresariales. Y la persona moral. Exactamente, o empresariales. Todos los multimillonarios tienen empresas, ¿no, verdad? Personas físicas, que son ellos, y tienen sus empresas. Correcto. Significa que si tú a través de tu empresa, tú tienes, por ejemplo, tú eres dueño de Punta Cana, tú no vas a pagar un chele si tú tienes 65 años. No, la empresa no. No, ahí están los dos, en el proyecto de ley. La empresa no. Sí, no, es que es una persona, una física y otra es moral. Claro. Entonces, pero además, ¿qué porcentaje de viejitos pobres de mi pueblo Pedernales se beneficia con esa aberración? Aunque Ninguno. sea 10 que se beneficien. Ninguno. Es que no tiene 10. ni siquiera para pagar el primer IPI de la primera propiedad. Aunque sean 10. No, es que no es verdad. Sí, no, Adolfo. eso es una aberración, sobre todo quitar impuestos cuando necesitamos impuestos. Es verdad, verdad ese discurso tuyo de que necesitamos impuestos. Entonces, mira, tan sencillo como lo siguiente. Lo más que va a dejar de recibir el gobierno son 5, 6 mil, 7 mil millones de pesos por ese capítulo. Ajá. Lo más, que son al año. Que son buenos si tú lo El problema es que tú estás asignándole 300.000, oiga bien, 7 mil millones pero de es pesos, otra cosa. 300.000 millones en exencionar al sector más hermano, poderoso de es este que país. una aberración no justifica otra aberración. Perdóname, Exacto. una aberración no justifica otra aberración. No, para A los Porque yo no viejitos estoy hay que protegerlos. Pero escúchame, a los viejitos hay que protegerlos, sí. Y los hay que viejitos protegernos. yo lo estoy diciendo y yo Dijo estoy él. pagando IPI, hermano. ¿Entiendes? Yo también pago IPI. Exacto.
Y me opongo, ¿por qué? Porque no es justo que yo logre tener, digamos, 10 apartamentos y no pague un chele. Exacto. Por el solo hecho de llegar a 65 años. No, pero es posible que tú no pagues por los 10, No. pero te exoneren 5. No. Porque tú No, porque porque tienes hay que que exonerárselo. tener. Pero que no Sí, hay que porque sí. exonerarme Hay que nada. exonerarse. Porque si, No. así como le exoneran a los. Pero además, Usted no pero un además, si perdóname. él tiene 10 Perdóname, porque pero puede. además tú estás Si hablando él de tiene 10 algo porque que no es el puede. tema que nos ocupa. Perdón. Porque lo de la exoneración es algo que deberíamos analizarlo si estuviera en la ley que pretende modificar. No, lo que pasa es que tú has puesto un elemento. Sí, Tú has pero- puesto el elemento de que el gobierno va a dejar de recibir. Perfecto, no. si lo va a dejar de Pero está recibir, bien. Ah, vamos a bueno. recuperarlo por otra vía. Pero está bien. No, que no, me es rega- que no. Está Un bien. país no avanza así. Pero está Claro. bien, Poniendo regálenme, parches. regálenme- Déjame quitárselo de aquí y ponérselo por ahí. Claro, regálenme así- a así- mí, esa va a ser la reforma. regálenme a mí 5 fincas, 15 apartamentos y pongan a pagar impuestos. Lo que se Exacto. pida, lo que sea. No, cómpralo. No, pero ajá. no. ¿Y cuánto le han ganado? Bueno, En Claro. definitiva, eso no favorece a los pobres. exacto. claro que no. Eso es lo que quería decir. Claro. A todos Buenas merecen. tardes. Eso es lo que Buenas tardes. Saludos, ¿cómo están ustedes? Buenas. Ante todo, Carmen, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Allá no hay paneles. Vamos a hacer breve porque creo que vamos a hacer la pausa para que Sí. Jonathan no me corte en el aire. Miren, yo, primero que lo de San Cristóbal se resuelva, ya van 10 días y no se aclara la situación. Porque yo soy de San Cristóbal. Por aquí favor. estoy Que la gente quiere. Ya eso está avanzado. El Que se Ministerio diga cuál- Público. qué fue lo es que que pasó. no El hay país que- necesita no saber hay qué que pasó. tener prisa, el país no necesita nada. Claro que sí. Eso no es verdad. Quieren presionar a que se dé un informe para después decir un informe apresurado. Exacto. Y sacaron a fulano. No. Tómense el tiempo que tengan que tomar. hagan bien, lo Ahora que tengan digan que lo hacer. que tengan que decir cuando haya que decir. ¿Qué es lo que se está escondiendo? En los ahí? países de verdad duran mucho más que para un informe de esa Oh, naturaleza. ¿Qué es lo que se está Llévame. escondiendo ahí?